motivaciones? Las motivaciones no creo mucho. O sea, hoy hablamos con los pibes de algunas cosas y las motivaciones se las tenés que dar vos a los jugadores diciéndoles las cosas que van a pasar adentro de un campo y después pasan. La motivación creo que tiene que pasar por estar haciendo lo que le gusta, por jugar al fútbol, por entrar a un campo de juego, por ser una proyección de ellos. ¿Sí? Yo siempre les digo, ellos tienen que mirar más allá de todo esto. Vos fijate la posibilidad que hoy tienen los jugadores nuestros, que siempre se lo marco. Acá antes de diciembre o en los primeros días de diciembre, un equipo de la zona nuestra va a estar en el Nacional B. Vos metés 2 partidos buenos o metés un torneito bueno en esta zona, cualquier jugador está jugando Nacional B en menos de 6 meses. Eso tiene que ser una motivación, una proyección, qué sé yo, jugar un clásico. Lo que no van a poder tener estos pibes que nosotros hemos tenido la suerte de vivirlo, el color ese que había en las tribunas. Yo debuté acá cuando vine a Chipoleti en un Roca Chipoleti y explotaba el Maiorino, con la gente de Roca, con la gente de Chipoleti, y eso los pibes no lo van a vivir, no están acostumbrados tampoco a tener esa sensación de jugar partidos importantes con público de las dos parcialidades. Pero yo creo que más allá de eso, la motivación tiene que existir siempre. Objetivo, listo, nosotros, objetivo, listo. Si voy primero, quiero un premio, si voy segundo, otro premio, si voy tercero, otro premio. ¿Por qué? Porque para Roca es súper meritorio ir entre los 3 primeros. Ahora, si por esto, yo le pido un premio por ir tercero, me dan una patada en los ojete. Si yo te pongo un premio, si voy a salir campeón, no. Y me parece bárbaro. Esas son las obligaciones que tenemos. Pero después todo lo otro de cháchara, que historia, que la gente... Mentira. Nosotros ahora vamos a jugar con Roca, y la realidad que Roca tiene 4 puntos y nosotros tenemos 3. Entonces los jugadores de nosotros tenemos que decir, muchachos, sí, a ponerse las pilas, la barbita en remojo, porque ¿sabe qué? Primero que nos van a echar la mierda a nosotros primero, pero esta es la realidad. Entonces voy a decir, yo les dije antes de jugar Independiente, miren, este es el cuadro. Nosotros, que Independiente empezamos a entrenar 20 días antes. Hicimos una pretemporada mejor, sí. No porque nosotros somos mejores que Coronel y porque el profe mío es mejor que Casaprima, sino porque el club nos brindó cosas que Independiente por ahí no puede brindar o que no le puede brindar a él. ¿Está? Perfecto. ¿Nos dio la posibilidad de traer algunos jugadores más? Sí, ¿por qué? Porque tenemos un poquito más de plata. Y eso es una cosa. Ahora, después el domingo, hay que demostrarlo dentro de la cancha, ¿eh? Hay que demostrarlo dentro de la cancha, porque con la camiseta y el pantaloncito y que me dan la muda, que no, acá hay que poner los huevitos arriba de la mesa y salir a jugar. Si no, lo otro es cháchara. ¿Por qué? Porque si no volvemos a lo mismo, es decir, Rafaela. ¿Sabes lo que es Rafaela al lado de Boca? Es como que nosotros juguemos contra, mira, no quiero menospreciar en ningún club acá, pero como que juguemos con un equipo, no sé, de Cenillosa, o Piedra al Águila. Esa es la diferencia que hay. Y sin embargo, Rafaela va, ¿por qué? Y bueno, porque el fútbol tiene esas cosas por ahí que son lindas, a mí me gustan. Que voy a decir, con un poquito menos de arma, que te lo da. Sí, que en otros deportes casi no pasa. Exactamente. Él en el fondo dice ganar, pero con el empate se conforma. Yo lo conozco, está mintiendo, señor. Con el empate no me voy preocupado, pero... Nada, yo lo que quiero hacer es... Obvio, todos queremos ganar y quiero hacer un buen partido. Quiero ver mis jugadores si están preparados porque va a haber un marco imponente. Que creo que no sé cuántos jugadores los míos habrán jugado con la cantidad de gente que va a haber. Y bueno, a ver si estamos a la altura del partido. Sí, esa es la realidad. Yo estoy apostando a eso, a que se vayan adquiriendo experiencia, Que vayan creciendo. Que vayan creciendo de a poco.